El día de hoy nos acompaña la doctora Estela Navarro. Ella es médica intensivista, magíster en bioética y trabaja como intensivista en la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín. Sus áreas de trabajo son la bioética sobre el tema de final de vida, muerte digna. También en la mesa de expertos de estos temas con el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Además, es docente universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad CES en Medellín. En la tarde de hoy nos va a abordar el tema ética en la pandemia. Doctora Estela, es todo suyo del auditorio. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por la invitación y por la difusión de este tema, que creo que para todos es muy importante en estos momentos. El tema de la ética en situación de pandemia ha generado muchas preguntas porque estamos acostumbrados a una mirada a veces lejana de la ética y en este momento se nos vuelve necesaria y va a ser una herramienta para nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a tratar en esta charla, vamos a hablar primero de cómo nos cambian los paradigmas de las cosas que tenemos por certeza en estas situaciones agudas o de crisis. Vamos a especificar bien algo que se llama el criterio del máximo beneficio. Eso es algo muy importante de entender para tratar este tema. Vamos a hablar un poco de la adecuación del esfuerzo terapéutico, limitación del esfuerzo terapéutico y por último vamos a hablar del cuidado del cuidador. Vamos a abarcar estos temas, hay muchos más que se pueden abarcar, pero creo que con estos que al menos logremos esbozarlos, logramos un gran avance. Nosotros estamos acostumbrados a estas situaciones, incluso de triaje, de muchas personas en espera, pero pues más o menos vamos dando prioridades, entendemos que a todo el mundo finalmente se le va a poder prestar una atención y todo el mundo tiene en el fondo esa tranquilidad de que tal vez no sea en el momento en los que ellos quisieran que se atendiera, pero que sí, que se va a lograr una atención. El escenario en el que estamos es un escenario diferente, es un escenario que llamamos de emergencias y desastres. Esto es una imagen parecida a lo que es una emergencia y un desastre. Es una situación masiva que desborda la capacidad de respuesta y que es imposible evitarla porque ya se va a instaurar y que simplemente lo que tenemos que hacer es prepararnos para dar la mejor respuesta, pero que reconocemos que si hubiera sido una situación diferente, hubiéramos podido hacer muchas cosas, planear, pero ya estamos ahí. Entonces nos estamos preparando casi todos los países para este escenario que nos va a ir cogiendo posiblemente en el tiempo con mayor severidad y cuando nos llegue esta situación de que se nos desborde la capacidad de respuesta, ¿cómo debemos actuar con respecto a la atención de los pacientes, con respecto a la respuesta que le vamos a tener que dar a la sociedad de las decisiones que tomamos? Y cómo nos volvemos entonces parte de una fuerza que nunca habíamos considerado porque siempre habíamos delegado algunas cuestiones como la justicia, llamemos en el Estado, en entes externos, y aquí nos va a tocar empezar a ser parte de esto. El Ministerio de Salud de Colombia saca esto y dice, el marco ético para hablar de la situación de pandemia busca establecer un balance entre el cuidado centrado en el paciente, o sea, sí, claro, el paciente sigue siendo fundamental y el paciente se le va a brindar atención y cuidado. El problema es que tal vez no a todos se los vamos a poder prestar de la misma calidad. Entonces, este balance entre el cuidado centrado en el paciente frente a los deberes enfocados en lo público. Sí, vamos a tener pacientes con necesidades, pero son muchísimos pacientes que van a tener estas necesidades. ¿Y cómo vamos a tratar de hacer esto? Vamos a reconocer que las personas, toca especificarlo muy bien. Alguien en estos días dijo muy bien la palabra, aquí el problema no es discriminar, ¿cierto? Entonces las personas se reconocen como iguales, pero sí se va a priorizar para poder dar una distribución de riesgos y beneficios de una manera más equitativa para toda la población.
Entonces, este es un texto que ya había trabajado desde el año 2012, el tema de situación de emergencias y desastres, y dice, los valores son equidad, o sea, vamos a mirar a todos los ciudadanos o a todos los pacientes, no van a ser unos más valiosos con otros. Hay un deber de cuidar, es muy importante diferenciar el deber de cuidar del deber de curar. Cuidado se va a poder prestar y se debe prestar siempre. La posibilidad de curar va a ser un poco más limitada porque los insumos, así como en el caso del Titanic, había un número de botes salvavidas que era insuficiente, pues acá habrá un número de, llamemos, ventiladores, medicamentos, que no va a poder brindarse para todo el mundo. Entonces hay un deber de administrar estos recursos, pero esto se va a hacer de una manera transparente. Transparente es poner las reglas del juego en la mesa desde el principio y ojalá anticipadamente. Aplicar estas reglas del juego de manera consistente, no irlas fluctuando porque hoy estoy yo y mañana llega otro, como muchas veces nos ocurre cuando estamos en la parte asistencial, entendiendo algo de la proporcionalidad, que en esto va a ser muy importante, qué intervenciones realmente son proporcionados y la responsabilidad que estamos asumiendo al ejercer estos roles. Entonces, tenemos un deber de cuidado centrado en los pacientes, que es lo que hacemos en condiciones normales, y ahora tenemos que recordar, o aparece un deber enfocado en el recurso público para promover entonces la equidad y la igualdad de las personas y hacer una distribución justa de los recursos con el beneficio para la sociedad. Entonces, la sociedad va a estar pendiente de cómo estamos tomando estas decisiones, cómo vamos a poder coger estos insumos que nos está prestando la sociedad, llámese ventiladores, camas de UCI, etcétera, los vamos a utilizar con pacientes que la idea es que puedan volver a integrarse a su rol que venían ejerciendo dentro de la sociedad. Entonces, una situación excepcional como es una pandemia nos lleva a que hay una gran demanda de la atención médica en un contexto de recursos limitados. Entonces estamos en el escenario de que hay muchos pasajeros en el Titanic, pero no tengo suficientes botes, ¿cierto? ¿Cómo voy a tomar las decisiones? Tengo que tomar las decisiones clínicas. A mí como médico me corresponde pensar no en el valor social de las personas, no en sus orígenes económicos, etcétera, sino yo como clínico tengo que pensar esta persona cómo va a evolucionar esta enfermedad y cuáles son las posibilidades de recuperación. Y de esta manera, entonces, ahora sí podemos hablar de que estoy tomando una decisión basada en criterios clínicos, manteniendo la mirada ética de estas decisiones. ¿Qué hicieron en el Titanic? En el Titanic dijeron, las mujeres y los niños son los primeros que se van a salvar y pues en cada bote va a ir una persona o un marinero que sea capaz de manejar el bote, ¿cierto? Y la sociedad mira esto en retrospectiva y juzga y dice si esto fue bueno o no, porque básicamente, que ¿por qué se privilegió a las mujeres? Entonces dicen, las mujeres tenían más derechos. No, es que las mujeres eran las que podían cuidar a los niños. Era mejor que las mujeres cuidaran a los niños que los hombres cuidaran a los niños, además que los hombres tienen un poco más de reserva fisiológica y tenían más opciones de poder sobrevivir, que ya sabemos que básicamente era imposible, que una mujer o un niño. Entonces, esta manera de tomar estas decisiones marcan a la sociedad y la sociedad vuelve y analiza y se pregunta a veces en frío o a veces como lo estamos haciendo ahora en caliente, realmente cómo deberíamos hacer. Aparece ya varios artículos y algunos de hecho hechos afortunadamente en frío. Este sale en caliente en marzo de este año, pero la idea ya estaba planteada desde el 2015, porque ya habían otros esbozos de pandemias. Se habían presentado la de la influenza, la del SARS, otros coronavirus incluso, y se tenían ya unas ideas generales y dan como unos principios éticos para la toma de decisiones en situaciones de pocos recursos. Entonces dicen, supongamos, principios importantes, y lo vamos a hablar mucho, maximizar el beneficio. En condiciones normales yo trato de salvar el máximo de vidas y esto sigue siendo un deber de la medicina cuando sea posible. Pero cuando ya se me está empezando a agotar el recurso, tengo que empezar a pensar cómo hago yo para escoger entre estas personas
cuáles debo salvar. Y aparece un criterio que es duro y es salvar el máximo de años vida. Aquí estoy hablando ni siquiera del pronóstico que tiene una persona de edad de sobrevivir, sino de que es un análisis que se hace desde unas partes de la ética donde dice la persona de edad ya tuvo la opción de desarrollar su ciclo vital, la persona joven no ha tenido todavía opción de desarrollar su ciclo vital y va a continuar en la sociedad. En conclusión, démosle el chance a los jóvenes, ¿cierto? Y esto es duramente criticado, pero es una postura donde la sociedad en pleno debería manifestarse como tal y decir esta es nuestra postura. Entonces esto sería, supongamos, un valor que ellos consideran. Esto es Emanuel Ezequiel, que él trabaja mucho el tema de bioética clínica. Después trata a las personas igualmente y aparece un punto muy importante. No se debe utilizar el que llegue primero, es el primero que se atienda. Entonces, nuevamente, volvámonos al barco del Titanic. Generalmente los pacientes nosotros los vamos atendiendo en orden, casi como por ficho y tal vez en triaje de severidad. Pero aquí sería injusto que las personas se atendieran por orden porque tal vez lleguen primero los que tengan más fácil alguna posibilidad de desplazamiento, los que tengan carro, los que puedan pagar un taxi, mientras que los que dependan del transporte público o alguien los lleve, entonces sería completamente injusto. Entonces lo que recomiendan es una selección al azar utilizando análisis de pacientes que tengan el mismo pronóstico. Entonces ahora sí vamos a analizar entre iguales. El tercer punto grande que mencionan es promover y recompensar el valor instrumental. Esto tiene dos puntos grandes. El primero es que si las personas que están trabajando en la pandemia, desde médicos, enfermeros, hasta las personas de oficios varios, hasta los que transportan medicamentos, mercancías y alimentos, esas personas que son prioritarias para la pandemia, se llegan a enfermar o llegan a morir, muchas vidas dependían de esas personas. En conclusión, es muy importante que esas personas sigan vivas porque de su vida dependen muchas vidas. Y el otro punto que ocurre en una pandemia es que si uno de estas personas se infecta, se vuelve un vector que va a infectar a un gran número de pacientes o un gran número de personas, ¿cierto? Entonces ha habido que el debate de si hay temor por infectarse, y la pregunta es más allá del temor. La pregunta es, ¿qué tan peligroso atendiendo pacientes? Riesgos para todos los que estén ahí. Entonces, por eso, esto del valor instrumental se ha considerado que es importante y lo mencionan en este artículo. Y por último, dar prioridad a los que peor están. Entonces, solamente se le va a dar la cama de UCI al paciente que realmente lo requiera. Pero cuando ya haya muchos que realmente lo requieran, entonces nuevamente hablan de tratar de volver a alinearse con el criterio del máximo beneficio. Este artículo de Emanuel Ezequiel ha sido de los más citados en esta pandemia y vamos a ver entonces incorporar el ejercicio que hemos propuesto. Entonces, el Ministerio de Salud de España dice el principio de máximo beneficio en la recuperación de las vidas humanas, pero debe ser compatible con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual para cada paciente. O sea que si el paciente se le brinda una atención, no necesita únicamente la atención en cuidados intensivos. Yo debería poder no solo, sino que cuando esté en una habitación normal va a poder seguir su recuperación y que después va a tener la rehabilitación que sea necesaria y después va a poder volver a su casa a continuar su recuperación, etcétera. Porque si no, no estaríamos cumpliendo con este principio. Y también afirma que no se busca discriminar a ninguna situación diferente a la situación clínica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia basadas en la evidencia. Entonces, en su rol médico. Si la sociedad quiere ejercer otros criterios, lo tiene que decidir la sociedad, pero un médico no tiene ninguna otra posibilidad diferente para tomar decisiones que hablar del estado clínico del paciente, de su situación y de las expectativas de sobrevida. Eso es el acto médico ético que le corresponde.
Entonces se busca salvar la mayor cantidad de vidas posibles, favorecer la atención de personas que en su trabajo desempeñan funciones fundamentales para mantener la infraestructura de la pandemia. Esto es muy importante para nuestra región, evitar cualquier tipo de discriminación por factores como condición socioeconómica, ética, religiosa, política, edad, clase social, nacionalidad, grupos vulnerables y o minorías, porque hay una presión externa fuerte de que este es el momento de escoger los individuos para la sociedad y esto no le corresponde al médico. El médico solamente habla de aspectos biológicos, del pronóstico de ese paciente, lo mira como individuo, pero decide es sobre su estado de salud. Entonces, pronóstico y función en análisis de cada paciente y ese es el ejercicio que queríamos hacer. Tomar dentro de lo posible las decisiones basadas en datos científicos. Y el problema es que aquí estamos construyendo la evidencia, no la tenemos. Entonces todo el día aparece una nueva información de lo que debemos hacer, sí o no, porque es que eso es lo que nos está pasando a todos. No hay suficiente información, no hay suficiente evidencia, pero entonces vamos a utilizar las herramientas que tenemos en el momento. No hacer un juicio de valor sobre la persona al momento del triaje. Entonces, independiente de las características individuales, eso no es lo que nos corresponde. Considerar las condiciones en las cuales continuará viviendo un paciente luego de su ingreso hospitalario para determinar la viabilidad de las propuestas terapéuticas. Y esto lo hace uno conociendo la situación local de los recursos que no solamente maneja en su hospital, sino por fuera de donde puede iniciar un paciente a su domicilio, eso lo tendríamos que considerar mucho al momento de ingresar a un paciente, porque la única manera de que ese paciente viva puede ser que dependa de oxígeno no solamente durante su estancia, sino incluso meses o años después. Entonces, ahora sí tenemos cualidades de continuar viviendo en el estado que posee ese enlace clínico. Aplicar los mismos principios generales a todos los pacientes, en este caso tengan o no COVID, y considerando factores pronósticos de cada patología. Desafortunadamente, esto afecta solamente a los enfermos por la pandemia, sino a todos los demás pacientes. Y eso lo conocemos mucho en pequeños escenarios de emergencias y desastres, cuando ha habido desastres naturales o situaciones violentas, que nos tocaron algunos ejemplos en Medellín, en Colombia, cuando la situación era tan complicada. Era muy diferente el manejo que uno podía brindar 10 minutos antes de un carro bomba a cuando ya explotaba el carro bomba, porque uno ya sabía que los pacientes que llegaran con apendicitis, con grandes heridas, con una hemorragia cerebral, vamos a tener respuesta porque aplicaba a todos los pacientes. No recomendamos asignar los recursos por orden de llegada ni por presiones sociales o cualquier tipo de influencia de poder. Tenemos que reconocer algunos problemas que manejamos sociales y de corrupción y lo tenemos que hablar tranquilamente para poder decir no, esto no lo debemos hacer. Y algo que debemos hacer también es que como esta es una enfermedad completamente incierta, donde ni siquiera tenemos certezas de evidencia y sabemos que cuando la enfermedad es muy severa, el pronóstico debe ser muy claro para la familia y el paciente, no solo de que no conocemos muy bien el posible desenlace, sino que en caso de que el desenlace vaya mal y que el paciente no tenga la respuesta satisfactoria y se esté deteriorando, pudiera decidir soporte virtual porque está generando y no está respondiendo al tratamiento. Y eso es mejor plantearlo desde el principio para que las personas no les caiga esto como una sorpresa. En aras de todo esto de transparencia, esto también es muy, muy importante hacerlo. La Sociedad Española, ellos hicieron este trabajo de clasificar los pacientes en 4 prioridades y hacemos énfasis en la prioridad 3. La prioridad 3 son pacientes que tienen problemas de recuperación, no completamente, no son muchas las posibilidades y que uno generalmente establecía límites. Entonces uno ingresa pacientes oncológicos a la UCI, uno ingresa pacientes con patologías terminales
una situación de desastres, esos pacientes ya no se ingresarían a la UCI. Y eso es un primer criterio que aplica a todas las situaciones. Entonces ingresaríamos a los críticos inestables o a los que requieren monitoreo. ¿Qué tendríamos que considerar para el triaje? Todos los pacientes van a tener derecho a ser tratados. Entonces, esto es como un esquema que hicimos para considerar el triaje. Sí, a todos se les va a dar el tratamiento. Lo que puede pasar es que no todos vayan a ser candidatos a intubación. Y a garantizar algún tipo de cuidado mientras haya la disponibilidad de la atención. Entonces, ese paciente que no puede ingresar a la UCI porque no tiene criterios o porque ya no hay camas, igual se le puede hacer un manejo idóneo dentro de lo posible, y si se deteriora, igual se le puede hacer el manejo paliativo, porque el cuidado no lo vamos a abandonar. Prevalece el criterio de máximo beneficio, ya hablamos de la importancia de esto con respecto a la disponibilidad del recurso, y en áreas de la transparencia, supongamos lo que nosotros estábamos proponiendo en Medellín es los pacientes llegan y vamos a dejar todo consignado en la historia clínica. Entonces vamos a decir, este paciente ingresó y tiene una falla cardíaca y una falla renal y ahora tiene prioridad para que el día de mañana, cuando tengamos que dar cuenta ante la sociedad de nuestros actos, digamos, sí, nosotros utilizamos unos criterios porque los pensamos, porque los analizamos, porque no queríamos tomar decisiones arbitrarias, ¿cierto? ¿Qué más? Tal avanzadas, no quieren ingresar a cuidados intensivos, y esto pues escucha el argumento, se entiende, se le informa al paciente cuáles son las consecuencias de esta decisión, pero claro que se puede hacer, o sea, el paciente puede rechazar y esto también se puede dejar consignado en la historia sin ningún problema. ¿Qué debemos hacer? Aconseja ingresar a UCI y en general a terapias por este principio de proporcionalidad aquellas personas en las que se prevé que el beneficio es mínimo, así sean pacientes con COVID o no. Entonces, patologías agudas con alta posibilidad de muerte. El paciente ahora sí con un politrauma complejo. Las comorbilidades de base que afectan negativamente la sobrevida. Entonces, lo que hablábamos, la falla renal de base, dependencia de oxígeno prolongado, deterioro funcional de base que afecta de manera negativa la posibilidad de recuperación, porque es que si yo ya tengo una parte importante de deuda fisiológica, la recuperación va a ser mucho más difícil si yo venía en una situación de fragilidad. Y algo muy para nuestro contexto es que no solamente el objetivo es que el paciente sobreviva a la estancia hospitalaria, sino que ese paciente se recupere. Y para esta recuperación no solamente están los factores biológicos, necesario para esto, rehabilitación, cuidado de atención integral luego del alta, el acceso a insumos y controles médicos, entre otros, porque el objetivo no es únicamente sacar a la gente viva con signos vitales. El objetivo de esta atención es poder volver a involucrar a esta persona en su rol de la sociedad, así sea un rol de ser una ama de casa o así sea un gerente, no importa, pero que pueda volver dentro de lo posible a su rol. Pero si esta persona queda dependiente de cuidado, vamos a estar haciendo una pregunta sobre la proporcionalidad de nuestras intervenciones y nos la tendríamos que contestar muy honestamente. Y nosotros supongamos cuándo no deberíamos pensar en ingresar a un paciente a la UCI, patologías agudas muy severas, comorbilidades severas, compromiso funcional previo. Nosotros estábamos trabajando con fragilidad de 7, los ingleses incluso han hablado de 5, ¿cierto? Y las expectativas de recuperación. Entonces, tener todo esto en cuenta a la hora de decidir. Porque ya dijimos, no solamente importa a medida que se prioriza la mayor esperanza de vida y que ésta se logre con la mayor calidad, y uno para tomar esta decisión se fija es en esta reserva fisiológica de cada paciente. Esto no va a haber una tabla muy específica. Y el factor edad en los pacientes con COVID tenemos que... todo mi WhatsApp, ¿cierto? De que se ha tenido la idea de que hay una intención de deshacerse de los ancianos porque ya no son útiles. En nuestra sociedad, o al menos
padres trabajan. O sea, perder un abuelo en Colombia es una tragedia. Entonces, no, aquí no es que los abuelos sobren. El problema es nuevamente, ahora sí, biológico. Los pacientes UCI y la mortalidad en situaciones de patologías normales como una sepsis, una falla cardíaca, un SB, etc. Y vemos que hay una tendencia a un aumento de la mortalidad, pero que incluso en el rango de los 40 años hasta los 80 años es muy parecida. Fíjense en cambio lo que pasa con el COVID. Mientras que en la población de 45 a 54, en la población de mayor de 85 es del 10%. Entonces, ahora sí, el factor edad en COVID es un factor biológico. Y es como decir que las personas de raza blanca tienen más cáncer de piel o que las personas de raza negra son más hipertensos. Yo no considero que eso sea ni racismo ni discriminación. Esos son hechos biológicos. Entonces, en COVID tenemos un problema biológico de que afecta de manera muy importante a los pacientes mayores de 60 años. Y eso ya lo tenemos como datos. Entonces, ante eso nos vuelve un factor de mal pronóstico y lo tenemos que considerar. Ya cuando se nos acaban todas las herramientas y tenemos todos los pacientes en situaciones de igual reserva fisiológica, comorbilidades, etc. Esta es una tabla dura, pero que también es una herramienta para uno poder decir, yo, ¿por qué estoy en esta decisión? Esto es un estudio, un artículo del 2009, nuevamente una situación fría, y ellos proponen una tabla para decidir a quién debe recibir el soporte vital pública, ¿cierto? Ponen una escala en el que hablan SOFA, el SOFA es entonces está en la severidad de la falla, entonces mientras más puntos, más órganos falla. En COVID, supongamos, los intensivistas ya sabemos que un SOFA mayor de 12 es equivalente a tener 84 años en cuanto a resultado, es un pésimo pronóstico biológico. Ganar el mayor número de años vida, y en este caso estamos hablando de esta reserva de esta persona y lo están analizando según sus comorbilidades. Entonces las comorbilidades de entrada me pueden afectar el plazo de sobrevida que yo esperaría, y el último es garantizar, asegurar el mantenimiento del ciclo vital. Todos los botes, quedan solamente 2, hay 40 personas afuera y puedo meter solamente unas. ¿Cómo escojo estas personas? Empiezo a ver qué pacientes tienen menos puntos y requieren UCI. Los que tengan más puntos van a poder tener acceso a la cama cuando los de menos. No, la sociedad vea, yo ser justo, yo traté de utilizar herramientas, yo traté de no ser arbitrario. Opciones, y decir, no voy a ingresar pacientes a la UCI porque igual se van a morir. Esa no le sirve a nadie. Yo dejo ingresar UCI y apenas se llene, lo siento, no voy más. Entonces, nuevamente es un privilegio de aquellos que pudieron llegar mucho más rápido, que no es tampoco justo. Y la otra es, si yo voy a tratar de ser responsable, ¿cómo hago para tratar de ser transparente? La invitación acá es que ante la catástrofe, pues al menos tratemos de ser transparentes. No porque lo que estemos haciendo sea lo que nos gusta, que nadie pide estar en el escenario, pero si estamos en medio de la tragedia, deberíamos asumirla con la responsabilidad que nos obliga a esta situación, porque por eso estamos ahí. Entre eventos de protección personal y tomar estas decisiones, yo creo que ambas, pero parte de nuestro rol y que tenemos que decidir yo qué hago y cómo lo asumo. Ahora, de esto, busquemos el apoyo. Yo no creo que un comité de ética asistencial para que cada ingreso a la UCI vayan a llamarlos y decir, bueno, sí, hay 50 pacientes afuera, 10. No, de ética a su grupo de médicos de esa institución a unos lineamientos generales y sobre todo a poder dar una respuesta hacia afuera, a la sociedad.
coger y decir, vean, nosotros en serio estamos tratando de hacer lo mejor posible y estamos considerando esto como un problema real y dando como algo trivial y lo estamos haciendo la responsabilidad máxima que podemos hacerlo, ¿cierto? Después de hablar de esta parte del máximo beneficio, uno de los últimos dos puntos que tocaré muy cortamente. El primero es sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico y esto yo lo pongo como algo muy importante porque los desenlaces clínicos desafortunadamente nos han mostrado que es necesario tenerlo en cuenta. La mortalidad de esta patología cuando los pacientes tienen una presentación grave es alta. Y estar preparados para eso. Realmente la gente debe saber que esto puede pasar, que esto se puede presentar, de que vamos a requerir a veces retirar el soporte vital porque el paciente no va evolucionando bien. Pero hay un punto que deberíamos utilizar también, y es que esa persona que nosotros ingresamos, que desea volver a la sociedad en su rol que le corresponda, le deberíamos preguntar, venga, para usted, ¿qué es importante? Porque cada persona puede decir, no, yo no tengo ningún problema en quedar en una silla de ruedas y con oxígeno, o por el contrario, no. Para mí sería absolutamente inaceptable yo depender de un cuidador para lo más mínimo en mi vida. Entonces, ahora sí, si vamos a hacer este manejo centrado en la persona, pues cumplamos con esto. Yo voy a hacer un intento de hacerle un tratamiento en una enfermedad que no conozco, con medicamentos que no tenemos evidencia, en un desenlace que es incierto. Dígame usted, para usted, ¿qué sería tolerable, compatible, viable? Puntos para usted dice, esto podría, y también entendamos esto, ¿cierto? Y tener en cuenta que los pacientes van a estar muy aislados desde el punto de vista social, porque claro, es un paciente que está infectado, que tiene COVID, que no estén entrando ni siquiera muchas personas, mucho menos la familia, va a ser una cosa muy restringida y todos ya hemos visto y leído estos artículos dramáticos de las familias traumatizadas. Yo sí, va a pasar. Entonces ahora sí, la gente también lo debe saber. Y lo de saber es que constantemente estén preparados para una despedida y poder hacer, inventarnos todas las herramientas que podamos para facilitar esta despedida. Así sea una nota de voz grabada, así sea un video corto, no hubo una opción de que yo me desplazara hacia ese sitio, ¿listo? Eso es como de la propuesta que hemos venido trabajando en Medellín, entonces clasificaríamos los pacientes en prioridades, les preguntaríamos sobre sus directrices, sus expectativas de tratamiento, es que ingresaríamos, la implementación de esfuerzo terapéutico se haría utilizando nuevamente escalas objetivas, que como va el SOFA, que como va el Apache, que como va el soporte vasopresor, la evolución clínica, trazar planes cortos al ingreso a reevaluar. Sabemos que esta es una enfermedad que dura mucho, que el soporte ventilatorio puede ser más de 2 semanas, entonces no nos podemos dar 2 semanas para empezar a tomar las decisiones. Desde el principio empecemos a ver hacia dónde vamos, hacer un seguimiento y tratar de adherirnos a las expectativas del paciente. Por último, entonces, el cuidado del cuidador. Aquí tenemos muchas cosas que nos afectan. Primero, el dolor y el daño moral que produce una frecuencia tan alta de muertes. Eso para todos es devastador. Y pues las personas que trabajamos en salud, porque eso es parte de las cosas que uno quisiera evitar, sobre todo muertes de personas que tenían un pronóstico, una vida, pues ahora sí, súbitamente estabas bien hasta hace 2 o 3 semanas y ya todos, ya no estás. Muertes de pacientes que en otras situaciones hubieran sido recuperables. Esto también se está dando. Y esto genera mucha angustia porque no llegó hace 2 semanas. Nosotros en estos días que todavía está la situación calmada,
oncológico, con múltiples fallas de órganos. Yo digo, siquiera llegaron estas cegan en 2 o 3 semanas, tal vez ya no tendrían cama, lo tenemos que reconocer. La sobrecarga por el estrés laboral, a ratos provoca pasar por el hospital haciendo de fluoxetina con algún antidepresivo y algún ansiolítico, porque es que ya es evidente, y esto nos afecta como seres humanos. La situación, los que trabajan en salud nunca se preparan para manejar situaciones críticas. Sabemos mucho de medicina, sabemos mucho de órganos, sabemos explicarle las malas noticias a los demás, cómo manejar una respuesta emocional, cómo solucionar. Y esto deja a muchas personas manías. Venga, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos acompañar? Que psicología nos ayude, que trabajo social nos haga un curso rápido de cómo manejar esto, algunas herramientas básicas, auxilio. Las personas por primera vez están pendientes de que les enseñen esto porque saben que les va a tocar afrontar esto. Ansiedad por su propia seguridad y lo de los suyos. Entonces ya hay muchas encuestas donde se ve que las personas que trabajan en la parte asistencial directa o indirectamente están tratando algunos de ellos de aislarse desde ya. Se aíslan de su familia, mandan a su familia, al contrario, son los que se quedan durmiendo en un sitio lejano para no afectar a los suyos. Obviamente, la preocupación por sí mismo, o sea, y si yo me enfermo, y si aislamientos, las discriminaciones que se han presentado, reconocimiento de médicos héroes, de médicos con algo de ojalá no estuvieras tan cerca en los supermercados, en el ascensor, las notas en los edificios. Eso también es cierto, eso nos afecta muchísimo y realmente se siente mucha soledad. Las preocupaciones económicas. Muchas instituciones están haciendo inversiones gigantescas en todas estas tecnologías sin saber realmente cómo va a ser este futuro económico, si esa inversión se va a poder salvar, si ese hospital no se va a quebrar. Y aquí hay un debate que ha sido muy largo, que hay un deber deontológico profesional de todos los que trabajamos en salud. Hay un tema que nos está confundiendo sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es cuando un acto no corresponde al estándar del acto médico. Ejemplo, el aborto. El aborto es terminar con una vida. Por ende, la ética médica, que ante todo evita terminar con las vidas, pues yo puedo decir, no, venga, yo no voy a practicar abortos porque yo tengo una objeción de conciencia al respecto, porque está de acuerdo con el código deontológico, pero yo no puedo decir que tengo una objeción de conciencia a tratar fracturas o atender partos. Tampoco puedo tener una objeción de conciencia a atender pacientes con COVID. O sea, eso yo no lo puedo hacer. Ahora, lo que a mí nadie me puede obligar es a exponer mi vida y a arriesgar mi vida simplemente dentro de una obligación profesional. Nadie le exigiría a un bombero que entra al interior de una casa donde se están quemando seres humanos vivos, gritando, si esa persona no considera que la situación es segura. Entonces, ojo, son dos cosas muy diferentes. Si alguien desea meterse a esa casa, a una situación sin todos los criterios de seguridad, pues, o sea, nadie lo va a parar. Pero la obligatoriedad de hacerlo, no se puede obligar a alguien a exponerse a una situación en la que su vida pueda verse amenazada. ¿De quién va a depender esos criterios? Van a depender no de lo que digan mis 5 compañeros de la UCI y yo hoy que decidimos que teníamos que venir vestidos de astronautas. No, existen unos guías y unos parámetros nacionales e internacionales. Entonces, lo que diga la OMS, lo que diga el Ministerio de Salud, lo que diga la Sociedad de Infectología, esos son nuestros mínimos que podemos decir, esto lo debemos respetar y cumplir. Y ojo, es por 2 cosas. No es únicamente el temor a enfermarme, a morirme, porque es que he escuchado muchos comentarios despectivos de que es que si le da miedo enfermarse, morirse.
pues hombre, es que esto lo vamos a enfermar. Hay muchas personas, ha ocurrido ya, no muchas, pero sí ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en España y ha ocurrido en Inglaterra, profesionales de la salud que apenas se enteraron que habían sido positivos, que eran asintomáticos y que infectaron a pacientes, han entrado en depresión profunda y suicidio, porque es que es cierto. Porque si yo como profesional me infecto y sigo viendo pacientes, lo que estoy haciendo es enfermando a más personas. Estoy haciendo lo contrario a lo que yo quería hacer. Entonces, lo de los elementos de protección personal no es únicamente un acto egoísta, es un acto que beneficia a la sociedad. Si el médico no está protegido, lo único que va a hacer es que va a seguir regando la infección. Y ya sabemos que estos elementos son escasos. O sea, podemos decir lo que queramos, ya sabemos que van a ser escasos, ya sabemos que van a empezar a faltar en todas las partes. Empecemos a plantear qué vamos a hacer en estos escenarios, qué vamos a hacer con el reuso, qué vamos a hacer con todas estas otras alternativas, cuáles son los límites seguros que podemos establecer, no únicamente velando por nuestro bienestar, sino por el bienestar de los pacientes que nos están acompañando. Por último, estas simplemente se las comparto para que vean, la Sociedad Española nuevamente hizo este trabajo enorme. Y todo esto tiene que ver con la asistencia y la ética en situaciones de crisis. Está lo relacionado con el recurso estructural, con las personas, con la ética de las decisiones. Y miren toda la cantidad de aspectos que hay que analizar. Este es un tema muy grande, muy profundo, que da para muchas conversaciones y que es el momento de tomarlas desde ya y empezar a prepararnos para lo que se nos viene. Esto era lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente presentación, Estela. Tuvimos un poquito de dificultades con el sonido. Y hay la primera pregunta que tenemos desde Guatemala es, ¿en qué momento el equipo de atención es vulnerable a demandas médico-legales al retirar un soporte de vida con pronóstico no objetivo? Pues mira, lo del pronóstico no objetivo es una cosa que tocaría aclarar. Porque si yo voy a retirar una terapia de soporte vital es porque considero que el paciente realmente va mal, ¿cierto? Si la voy a retirar simplemente porque quiero tener nuevos ventiladores, ahí sí tendría un problema. Ahora, si yo la voy a retirar es porque veo que el paciente va mal, yo puedo aducir entonces que estoy utilizando el principio de proporcionalidad terapéutica, donde las terapias se utilizan cuando uno sabe que hay un beneficio proporcional, en este caso sería la recuperación. Esto, por eso digo que estas conversaciones es bueno tenerlos desde ya con sus equipos de trabajo, porque la idea no es que yo llegue un domingo a las 2 de la mañana, evalúe un paciente y decida retirarla. La idea es que en la evolución clínica se haya visto de manera más o menos consistente, se haya visto paciente que no va bien, paciente que se ha deteriorado, paciente que ha tenido una evolución insatisfactoria, paciente que ha tenido tales problemas, para ahora sí poder decir, hemos hecho todo esto y hemos visto que la respuesta clínica no es satisfactoria y que vamos a parar. Las situaciones de pandemia, emergencias y desastres tienen muchas situaciones excepcionales. Y en este caso, ante ser una situación que ni siquiera sabemos el pronóstico, también nos cobija una incertidumbre acerca del resultado de los tratamientos. Entonces, si ni siquiera sabemos si todos estos tratamientos que se están dando tienen alguna efectividad real, ¿cómo vamos a poder garantizar el resultado? Entonces, por eso, cuando el paciente ingresa, es el momento de decirle, no sabemos el resultado de la intervención que vamos a hacer, no sabemos si vamos a tener respuesta y es posible que el resultado sea adverso. Ahí es donde se empieza la intervención. ¿Quién empezaría esa intervención? ¿La empezaría desde el servicio de urgencia, desde que pasa a una sala COVID? Porque generalmente siempre se espera que sea o el intensivista o el emergenciólogo. Entonces, ¿cómo hacer ese engranaje del momento en el que debemos hablarlo con el paciente? La idea es que sea todo el tiempo. La idea es que sea desde el momento en que el paciente ingresa al hospital
y se le hace un triaje y no va para la casa, ese es el momento de hablarle de esto. Es el momento de decirle, usted ingresa por esta puerta y no sabemos el desenlace. Si es la enfermera quien hace el triaje, es esa enfermera quien debe dar esa primera aproximación. Y esa primera aproximación debe ser reiterada en el tiempo por todos los demás que hagan parte del grupo tratante. Al paciente que vaya bien, pues obviamente le vamos a decir esto, pero en las etapas iniciales de la incertidumbre o de la evolución tórpida, pues tenemos que ir todos claros y transparentes. Perfecto. Gracias. Otra pregunta. ¿El uso de doble efecto es aplicable ante el uso de fármacos con poca o moderada evidencia científica actual en COVID-19, pero que teóricamente es posible tener mayor beneficio que riesgo? Sí, y esto es algo que vamos a tener que considerar. Como a diferencia de lo que estamos acostumbrados, aquí estamos utilizando terapias sin evidencia. Una manera de llamarlo se llama el uso compasivo, que es otra manera de presentarlo. El uso compasivo de una molécula, cuando yo no tengo nada más que hacer, pues utilizo esto, no porque tenga evidencia, sino porque pareciera que pudiera servir. Pero conociendo eso, que yo espero un beneficio, que yo no esperaba un riesgo, pero que a veces de esa terapia se puede desencadenar un riesgo. Y en eso, pues entonces lo tengo que dejar también evidente desde el principio. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Es recomendable dentro de la transparencia que debemos tener que se den a conocer a todos a toda la opinión pública sobre ciertos criterios éticos? Mi opinión personal es que sí, y que en nuestros países es mucho más duro, pero que es mejor hacerlo. Nosotros hemos venido haciendo ese ejercicio y yo tengo que reconocer que he encontrado muchas respuestas duras y críticas, pero también cuando me siento con estas personas les digo, perfecto, yo quiero escuchar sus argumentos, quiero tratar de dar la respuesta y quiero que usted me plantee alguna solución a este problema. Si yo invito a las personas a la mesa de trabajo y les digo, no, es que yo no soy el capitán del Titanic, que estoy solo. Venga aquí con todos los que estamos manejando el barco y dígame cómo lo hacemos. Venga, participemos juntos. Dígame si subimos esas mujeres y niños. Dígame si subimos esos ancianos o discapacitados. Hagámoslo todos. Entonces es el momento de tener el diálogo y de que la sociedad se involucre. Nosotros no estamos muy preparados para eso, pero es el momento para hacerlo y empezarlo a hacer al menos en pequeño, hacerlo en el hospital, hacerlo en la región dentro de lo posible. Me parece que es un ejercicio sano todavía que se puede hacer, porque hacerlo en caliente ya no va a haber opción. Comenta quien hizo la pregunta anterior que ese tema del manejo de los medios es lo que muchas veces crea el escándalo a nivel de la sociedad Claro. en juicios que no debieran ser. Sí, sí. Otra pregunta. ¿El Estado debería ser garante de un protocolo de este tipo de asignación de recursos sanitarios escasos? En Bolivia estamos intentando que el Ministerio de Salud asuma el que hemos preparado. ¿Cuál es su experiencia en Colombia? Yo creo que el Estado se debe involucrar. Si uno puede lograr a ese nivel, me parece genial. En la experiencia que hemos tenido aquí en la ciudad de Medellín, lo estamos haciendo es con la Secretaría de Salud del municipio. Entonces dijimos a la Secretaría de Salud, venga, esta es nuestra propuesta, creemos un comité y un comité no de médicos. En el comité hay filósofos, en el comité hay personas de varios tipos de conocimientos, hay abogados, hay diversidad precisamente para que hablemos de esto desde ya. Porque ahora sí, que no parezca una decisión unilateral arbitraria, sino que hayamos pasado por una conversación y en las conversaciones a veces a uno le dan aportes muy, muy, muy interesantes. Cuando uno se pone a sentar a dialogar con el otro, uno cae en cuenta de cosas que uno no había considerado. Entonces sí, se puede hacer, pero yo también tengo claro de que no todos los entes están abiertos a establecer estas normas. Entonces al menos los gremios o las pequeñas sociedades académicas o científicas empezar a decir,
nosotros tomamos estos porque la Lex Artis nos dice que deberíamos haber hecho esto, y esa es una manera de blindarse porque realmente lo dialogamos entre todos y sí, fue una decisión común. Aquí la recomendación grande es: trate que las decisiones se tomen por consenso, así sea el consenso de un médico con 2 enfermeras. Eso es un trabajo en equipo en el que usted demostró que usted sí trató de analizar varios aspectos y que consideró dar la mejor respuesta posible. Correcto. Otra pregunta más. ¿En cuánto tiempo esperar para definir o retirar soportes? Quiero decir, espero respuesta a evolución del paciente en 12, 24, 48 horas. Una de las partes más difíciles acá ha sido aprender que esta enfermedad es lenta. Es lenta en su respuesta a mejoría y es rápida en la instauración del deterioro. Entonces yo puedo tener un deterioro en horas y un deterioro que no soy capaz de tener. Pero decidir que un paciente después de 48 horas de estar en la UCI porque no ha logrado la mejoría de su oxigenación, lo voy a parar, no. Lo que yo voy a hacer es un seguimiento en el tiempo de cómo le va a los pacientes. Afortunadamente, a nosotros ya nos está llegando la información desde otros países. Entonces, a nosotros nos está llegando la información de lo que pasó en China, y después de lo que está pasando en Europa y de lo que está pasando en Estados Unidos, para ahora sí tener mejor evidencia y decir, la evolución normal de esta enfermedad en el tiempo implica que son mínimo 10 días mecánica, tales complicaciones, ahora sí deberíamos considerar parar o adecuar terapias. Sí. Acá en Panamá ayer presentaron los intensivistas el promedio y estaba entre 8.5 y 10.5 días para extubar a un paciente. Entonces, el tema de las 24, 48, Es 72, demasiado. pues es correcto. ¿Qué opinan sobre las decisiones éticas basadas en la ética utilitarista? Mira, yo creo que en estos problemas tan complejos uno debe utilizar un poquito de todo. No se puede casar con una sola línea. Yo reconozco que el utilitarismo tiene mucho peso en una pandemia porque es una pregunta sobre la distribución de un recurso escaso, ¿cierto? Pero dedicarnos únicamente a la respuesta utilitarista valora al individuo, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo ingresan los pacientes menores de 65 años que todavía sean activos en la sociedad y productivos, puedo restringir lo que yo decía, el anciano que se dedica a cuidar los nietos y que es la única manera para que esa mamá trabaje y haga los ingresos. Entonces, el utilitarismo duro da un margen, pero no logra completar el todo, que es que tenemos que seguir centrados en los pacientes. Entonces, los criterios generales sí tienen utilitarista, no da la pauta clínica, da la pauta del número de camas, da la pauta del número de ventiladores que va a haber, pero la decisión sobre cada individuo vuelve un poquito al ejercicio del personalismo, ¿cierto? Reconocer esto. Bien. Otra pregunta más. ¿En qué momento antes de la saturación de los sistemas de salud es ético el inicio del triage en la decisión de quién va a cuidados intensivos? Actualmente para nosotros es por orden de llegada. Sí, a mí esa pregunta me ha parecido genial y yo la he tratado venga, señores de los directores de hospitales, ¿cuándo? La mayoría de las instituciones están trabajando con una unidad de base y unas zonas de expansión. Algunos de ellos me han dicho, cuando la unidad de base ya esté en un 80 o 90% de saturación. ¿De dónde? Y es una capacidad de un ejercicio de los que están en ese momento en caliente de reconocer. Uno en este momento en su servicio, uno sabe qué número de pacientes puede recibir. El problema es que demoran tanto, eso va a hacer mucho más difícil esta toma de decisión a futuro.
que se va a ver afectado. Estos pacientes que yo ingresé esta semana van a afectar los que lleguen en las primeras semanas de mayo, supongamos. Y hasta allá es muy difícil planear. Bien. María Cervantes pregunta, ¿es recomendable, dependiendo de sus creencias, decirle a un paciente que está en manos de Dios? Yo creo en la cuestión de las creencias, sobre todo en nuestra cultura. Yo trabajo en una universidad católica, ¿cierto? Y en una clínica que es católica. Y hay una cosa que a mí me ha parecido un ejercicio bonito del lenguaje. Al menos en mi ciudad pasa mucho, que la familia me empieza que quieren intentar porque ellos creen que necesitan un milagro. Y yo he hecho el ejercicio racional y yo digo, ¿cuándo piden un milagro? En este momento podemos desear el milagro de que aparezca la vacuna de COVID. Eso sería casi un milagro. Pero nadie dice que se ocurra el milagro de que esta noche, no sé, se oculte el sol, de que haya nubes o de que llueva. Nosotros sabemos que eso posiblemente pasa. Uno pide un milagro cuando es una cosa que es muy difícil de que ocurra y porque uno sabe que ocurra. Cuando las personas empiezan a dejar las cosas en manos de Dios, realmente saben lo crítico de la situación y es cierto. Pues habrá cosas que nosotros como técnicos y científicos no podremos solucionar y aquellas personas que manejan una fe van a encontrar una respuesta en su fe y también se puede ver ocasionalmente esos pacientes que todos decimos nos hacen quedar a los médicos terriblemente mal y bueno, perfecto, yo no tengo nada en contra de eso, pero a mí me parece que no es irrespetar. Creo que la persona que tenga fe se le puede respetar, pero hacerle caer en cuenta de que lo que está esperando es algo precisamente excepcional. Bien. ¿Cuál es su opinión frente a la socialización de los documentos de voluntades anticipadas con la población en general? A mí me parece que esto es un documento muy bien. En este momento en caliente, cuando un paciente llega a urgencias, no es el momento de llenar un documento de voluntades anticipadas con toda la formalidad del conocimiento de la autonomía, porque un documento de voluntades anticipadas tiene unos requisitos previos, pero yo sí creo que es el momento de que la sociedad por primera vez, que es la traqueostomía, que es una rehabilitación y que es una fibrosis pulmonar y que es quedar dependiente de oxígeno, para que estas personas, más que firmar un documento de no UCI, no intubación, no reanimación, digan, para mí esto es válido y para mí esto no es válido. Si se logran firmar documentos, me parece un poco presionado y no sé qué tanta autonomía habría, sobre todo en los casos individuales tocaría mirarlos muy bien, pero escuchar la voluntad del paciente sí me parece que es muy importante en este momento. En ese caso, el término pudiera ser voluntades explícitas Sí, al momento de ingresar. exacto. Otra pregunta más. ¿Existe alguna situación en la cual el médico pueda negarse a ingresar al cubículo de un paciente sospechoso o positivo, aún teniendo el equipo de protección personal? Pues mira, a no ser de que exista una situación excepcional, como por ejemplo ese médico está posquimioterapia y el riesgo es altísimo, en el cuyo caso no debería estar ni siquiera en el hospital. Yo no creo que haya la posibilidad de uno, lo que te decía, hacer una objeción de atender a un tipo particular de pacientes. Si vamos a objetar ver pacientes con COVID, objetemos fracturas, objetemos partos, objetemos ver niños. Eso sí es una discriminación. Eso sí sería una discriminación y iría en contra de la que tengo y deber profesional. Okay. Penúltima pregunta. ¿Cuáles son las señales de alarma para determinar en qué momento el médico debe buscar ayuda o apoyo de salud mental al estar manejando a pacientes con COVID? Yo creo que incluso debería ser un ejercicio de monitoreo continuo.
una de las charlas de los seminarios que yo atendí en estos días era que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, una recomendación que me pareció muy bonita, era que todos los equipos de trabajo que van a empezar a hicieran un pacto dentro del equipo de trabajo. Y el pacto va a consistir de que yo autorizo a que cualquier miembro de mi equipo me llame la atención sobre mi estado, mi conducta, mi ánimo, y que lo autorizo a que me lo diga de una manera correcta y apropiada, pero que sí me lo diga. Porque muchas veces el problema de salud mental o de burnout o de estrés excesivo, la persona no está siendo consciente. Entonces, un consejo en aras de la transparencia también sería eso. Okay. Otra pregunta más. Cuando las necesidades básicas insatisfechas están priorizadas por situaciones como la alimentación, por ejemplo, en donde algunos sectores de la sociedad no les importa contagiarse de COVID porque es más importante alimentarse, ¿cómo conciliar esas situaciones desde la necesidad de la atención médica que se puede desbordar en la atención de urgencia? Ya, esto es un problema de justicia enorme para nuestra región, porque las personas tienen varios riesgos de perder la vida. Hay un riesgo de perder la vida por infección y hay un riesgo de perder la vida por inanición. El riesgo de morirse de hambre es una certeza cuando no tengo alimentos. El riesgo de morirme por COVID es una probabilidad porque no todo paciente con COVID se muere. Así que la decisión de una persona de salir a buscar alimentos porque lo ve necesario, porque puede morirse de hambre él o su familia, asumiendo el riesgo de que pueda adquirir COVID, desde el principio del doble efecto estaría completamente justificada esa conducta. Se estaría completamente justificada esa persona que corre ese riesgo. El Estado le debió haber brindado la solución, pero si el Estado no lo hizo, la sociedad no puede obligar a una persona a morirse de hambre por el riesgo epidemiológico. Y tampoco le puede negar después el derecho al atenderle a salud cuando esta persona precisamente lo único que estaba tratando de hacer era sobrevivir. Así que el consejo de los médicos hacia el Estado debe ser no únicamente mantenga la cuarentena, es mantenga a la gente viva durante la cuarentena, porque si no, no logra nada con la cuarentena. Las personas la van a tener que quebrar para poder vivir y eso hay que entenderlo. Bueno, muchas gracias, Con mucho gusto. Estela, por No, la gracias. excelente presentación y la Excelente. experiencia desde el punto de vista como médico intensivista. Para nosotros en la LSP es un orgullo haber concluido este primer bloque de webinarios que fue realizado con la Universidad Pontificia Bolivariana, a quien agradecemos su tiempo, la dedicación a darnos la mayor claridad en las respuestas. La próxima semana tenemos otros webinarios que vamos a estar anunciando. Estén pendientes, por favor, de sus correos que se envían de la página de la LSP. Ingresen, que allí van entonces a estar colgados los siguientes webinarios que vamos a tener. Y sin antes despedirme de ustedes y desearles una buena noche, les invitamos a ser parte de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Esta es una asociación de todos en la cual queremos que haya una participación amplia, extensa de todos aquellos profesionales y voluntarios que se dedican a hacer cuidados paliativos en Latinoamérica. Perfecto. Muchas gracias, Estela, y buenas Nilsa, noches. muchas gracias, me alegro mucho verte. Bueno, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, hasta luego.